Muy bien, saludos a todos los presentes. Pues bueno, en esta noche vamos a realizar un taller enfocado a la prevención de la violencia intrafamiliar. Antes que nada, reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica de Manabí, de la carrera de Derecho, correspondiente a la vinculación con la comunidad. Entonces, nuestro tema referente de esta ocasión va a ser sobre la violencia intrafamiliar, más que todo en estos periodos pre y post pandemia. Muy bien, para lo cual nosotros vamos a compartir una serie de diapositivas e información correspondiente y relevante para en estos casos donde se presente violencia, para que ustedes sean capaces de corresponder ciertos factores y a posterior ustedes sepan cómo actuar ante una situación parecida. Bien, entonces, sin más que decir, vamos a empezar eh, comentando aquello, ¿no? Que el amor no debería doler. Referenciando esto, el amor no debería doler. El amor implica confianza, protección, respeto a los gustos del otro, comunicación, ayudas al crecimiento emocional y espiritual. Consiste en compartir la vida con alegría, dialogar sobre las diferencias y preferencias, respetar la integridad física, moral, espiritual de la persona amada. ¿Ok? Esto como una frase introductoria para nosotros corresponder cómo debería ser la convivencia pacífica dentro del hogar. Ahora vamos a describir qué es la violencia intrafamiliar. Se puede decir que la violencia intrafamiliar, según lo vemos en esta parte, es un fenómeno de ocurrencia mundial en la que las mujeres y los niños especialmente son los grupos más vulnerables. Según la Organización Mundial de la Salud, asegura que una quinta parte de las mujeres en el mundo es objeto de violencia, más que todo en cualquier etapa de su vida o en alguna etapa de su vida. Y como consecuencia de esto, presentan altos índices de discapacidad. Tienen 12 veces más intentos de suicidio y altas tasas de mortalidad en comparación con la población que no la padece. Esto según la Organización Mundial de la Salud. Hablando de lo que es la definición de la violencia. La violencia intrafamiliar es toda acción u omisión protagonizada por los miembros que conforman el grupo familiar. Este puede ser por afinidad, por sangre o afiliación, y que se transforma en agresores. Las relaciones que tienen entre ellos causando daño físico, daño psicológico, daño sexual, daño económico y social, en uno o en varios miembros de ese vínculo familiar. Vamos a hablar aquí de las formas de violencia. Nosotros vamos a explicar 4. La violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual y la violencia económica. ¿Muy bien? Nosotros cuando nos referimos a la violencia física, nos referimos a aquellos actos que atentan o agreden el cuerpo de una persona, tales como empujones, bofetadas, golpes de puño, golpes de pies, etcétera. Es decir, utilizando fuerza bruta. ¿Ok? Cuando nos referimos ahora a otra forma de violencia, a la violencia psicológica, son actitudes que tienden por objeto causar temor, intimidar y controlar las conductas, sentimientos y pensamientos de la otra persona a quien se está agrediendo con descalificaciones, insultos, formas de control, etcétera. ¿Ok? Aquí no se entablilla a un solo género. Esta violencia se puede dar en ambos. La violencia sexual dentro del hogar, pues, va enfocada a la imposición de actos de carácter sexual contra la voluntad de la otra persona, en contra de la voluntad de la otra persona, como por ejemplo exposición a las actividades sexuales no deseadas o a la manipulación a través de la sexualidad. ¿Ok? Otra forma de violencia es la violencia económica. No necesariamente existe golpe, sino es cuando la otra persona que tiene poder enfoca este poder para tratar de violentar, el no cubrir las necesidades básicas de la persona y ejercer control a través de recursos económicos. Si tú haces esto, yo te doy esto en el plano económico. Eso es una forma de violencia económica.
Todo este tipo de violencia se da en su mayoría en el círculo intrafamiliar. Cuando una pareja está empezando una relación, es muy difícil que aparezca la violencia. Cada miembro de la pareja muestra su mejor faceta. La posibilidad de que la pareja termine es muy alta si ocurriera un episodio de violencia, hablando de un principio de la relación. La dinámica de la violencia intrafamiliar existe como un ciclo que pasa por tres fases, las cuales vamos a ver, las que difieren en duración según los casos. Es importante aclarar que el agresor o agresora no se detiene por sí solo. Si la pareja permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez y cada vez con más violencia si no se logra tratar de mermar aquello. Aquí les presento pues el círculo de la violencia intrafamiliar o un círculo vicioso de violencia intrafamiliar, que empieza primero en la fase de calma, cuando se da en los primeros años. Luego empieza una fase de tensión, una fase de agresión, posteriormente una fase de arrepentimiento, una fase conocida por los psicólogos como fase de luna de miel y otra vez posteriormente una fase de calma. Vamos a explicar cada uno de ellos. Cuando hablamos de la fase de calma, es al principio de una relación. Todo es amor, todo es color de rosa, todo es comprensión y cariño. Es decir, son la pareja perfecta. No hay problemas aquí. Y los problemas se toleran muy fácilmente. Posteriormente ingresamos a una fase de tensión. En esta fase de tensión, a medida que la relación continúa, se incrementa la demanda, así como el estrés. Hay un incremento del comportamiento agresivo, más habitualmente hacia los objetos que hacia la pareja. Por ejemplo, el dar portazos, arrojar objetos, el romper cosas. Entonces, el comportamiento violento es reforzado por el alivio de la tensión, luego de la violencia. La violencia se mueve desde las cosas hacia la pareja y puede haber un aumento de abuso verbal y abuso físico. La pareja intenta modificar su comportamiento a fin de evitar más violencia. Por ejemplo, cualquiera de los esposos, para evitar peleas, pues mantener la casa cada vez más limpia, a los hijos más silenciosos, hacer las cosas que cualquiera de los miembros de la pareja pida para evitar más problemas, etcétera. La otra fase es la fase de la agresión. Esta aparece la necesidad de descargar las tensiones acumuladas. El abusador hace una elección acerca de su violencia. Decide tiempo y lugar para el episodio. Hace una elección consciente sobre qué parte del cuerpo golpear y cómo lo va a hacer. Como resultado del episodio de la tensión y el estrés desaparecen posteriormente del abusador. Si hay intervención policial, él se muestra calmo y muy relajado, en tanto que la mujer o el varón aparecen confundidos, tal vez histéricos, debido a la violencia padecida. Posteriormente, pasado el tiempo, se inicia una fase de arrepentimiento. Se puede decir que esta fase es patológica, no es la correcta. Se debería terminar, pues, en la anterior fase, en la fase de violencia, es decir, dar un corte por lo sano. Posteriormente, en una fase de arrepentimiento, pues, empieza así el círculo vicioso. ¿Ok? Entonces, esta se caracteriza por un periodo de calma, un periodo no violento, de muestras de amor y de cariño del agresor. En esta fase puede suceder que el golpeador tome a su cargo una parte de la responsabilidad por el episodio que había ocurrido, dándole a la pareja la esperanza de algún cambio en la situación a futuro. Actúan básicamente como si nada hubiera sucedido. Prometen buscar ayuda, prometen no volver a hacerlo, etcétera. Si no hay intervención y la relación continúa, hay una gran posibilidad y un amplio margen de porcentaje que la violencia haga de nuevo una escalada y su severidad aumente. Ojo en esto. Ahora vamos a hablar de la fase de la luna de miel. A menos que el golpeador reciba ayuda para aprender métodos apropiados para manejar su estrés, en esta etapa
solo durará muy poco tiempo. Es una fase de reconciliación. Y otra vez, la de reconciliación y una fase de anclaje para de nuevo empezar el ciclo. ¿Ok? Y esta fase, pues, se retroalimentará a sí mismo. Luego de un tiempo se vuelve a la primera fase y todo comienza otra vez. El agresor no se cura por sí solo. Debe tener un tratamiento. Si la esposa o el esposo permanece junto a él, el ciclo va a comenzar una y otra vez. Y cada vez con más violencia. Hablando de las características del agresor, por lo general los agresores suelen venir de hogares violentos, suelen padecer trastornos psicológicos y muchos de ellos utilizan el alcohol y las drogas, lo que produce que se potencie su agresividad. Tienen un perfil determinado de inmadurez, dependencia afectiva, inseguridad emocionalmente y también emocionalmente inestables, impacientes, impulsivos, con ciertos comportamientos que ya hacen denotar cierta agresividad y falta de control de impulsos. Ahora vamos a ver los rasgos de la persona agredida. La persona agredida cree todos los mitos acerca de la violencia doméstica. Ejemplo de que es normal que un esposo golpee a su mujer porque es una manera de mantenerla a control o viceversa. Son mitos acerca de la convivencia y control entre pareja. La baja autoestima también. La persona agredida se siente culpable por haber sido agredida o agredido. Se siente fracasado o fracasada como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, como madre, como padre. Siente temor, siente pánico, falta de control sobre su vida, porque su vida gira alrededor de las decisiones del agresor, con sentimientos encontrados. Odia ser agredido o agredida, pero cree que la han pegado o la han maltratado porque ha tenido culpa o que se lo merecía. También la persona agredida se siente incapaz de resolver la situación. Cree que nadie le puede ayudar a resolver su problema. Se siente responsable por la conducta del agresor. Es decir, ella piensa que fue el estímulo para la respuesta del agresor. Tiende a aislarse socialmente, a dejar de salir, a ver a sus amigos, etc. Y corre un gran riesgo, según estudios, de caer en adicciones, en caer en vicios, si es que antes no los tenía, obviamente. Acepta el mito de superioridad masculina o leyes a favor femeninas. Sí, ahí va los dos polos contrapuestos. El creer que la mujer siempre va a tener favoritismo ante las leyes y por eso no denuncia. O al contrario, que el varón, por ser varón, siempre va a mandar en casa bajo un sistema patriarcal. También algo que muchas veces las familias callan para no tener ese estigma social ante la sociedad, ante la familia, el callar. Es decir, teme el estigma del divorcio, teme el estigma de la separación, del qué dirán, por el qué dirán. Entonces, hemos visto las formas de violencia, tanto física, psicológica, sexual, económica, pero ¿qué nos dice la Constitución de nuestra República con respecto a las leyes? ¿Cómo es que la justicia, nuestra Constitución y nuestras leyes y nuestros entes reguladores de justicia trabajan? ¿O ante qué artículos se basan para defender a la víctima? Entonces, veamos qué nos dice la Constitución de la República. La Constitución del Ecuador, en su artículo 78, nos dice: la protección de las víctimas, cuando han denunciado, obviamente. Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección especial. Se les garantizará su no revictimización. ¿Ok? ¿Qué significa esto de revictimización? Es decir, si denuncian una supuesta agresión, la persona no va, el juez o los fiscales o todos los patrocinadores judiciales que están a cargo de esto, no van a decir es que fue por su culpa, usted se lo ganó. Se llama revictimizar a la persona, sino que el jurista, el servidor público, debe creer en la verdad que dice la persona y buscar alternativas para poder ayudar.
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que busca la Constitución? Es que no se revictimice a las personas cuando denuncian y se les protegerá de cualquier amenaza del agresor o de los miembros allegados al agresor y otras formas de intimidación. Es decir, hay muchas personas que sacan su boleta de auxilio y que posteriormente siguen siendo acosadas por el WhatsApp, por el Facebook, por los miembros de la familia, llámese primos, tíos, etcétera. Y cuando denuncia, pues una boleta de auxilio ayuda a eliminar este tipo de acoso, teóricamente hablando, ¿no? Jurídicamente hablando también. Más no significa que no se le va a hacer, pero se supone que ante la ley ustedes tienden a ser protegidos y amparados cuando se denuncia, porque tienden a ser víctimas. ¿Ok? Dentro de la normativa y las leyes que regulan los comportamientos y norman a la sociedad y a la comunidad con respecto a cómo comportarse dentro de la sociedad y la comunidad, el Código Orgánico Integral Penal describe o se enfoca a lo se enfoca y detalla, explica lo referente a la violencia intrafamiliar. Aquí el artículo 156 nos habla de la violencia física. Nos dice que la violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar, no solo incluye a la mujer, sino a los miembros del núcleo familiar, la persona que como manifestación de violencia contra la mujer o los miembros del núcleo familiar cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas para el delito de lesiones aumentadas en 1/3. ¿Ok? Es decir, las penas mínimas o sanciones corresponden al grado en que la persona comete un delito. Si aquella persona agrede, pues podrá ir de 1 a 2, 3 años. Todo depende del grado de coacción, el grado de delito que cometa. ¿Ok? Obviamente que en casos de femicidio ya suben a penas muy amplias, muy grandes, como de 15 a 25 años, recordando que la pena máxima es de 40 años. Bien. También en este mismo Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 157, nos habla de la violencia psicológica. Esta violencia, pues, se manifiesta ante la mujer o miembros del núcleo familiar. La persona que con la manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar cause perjuicio en la salud mental de por actos de perturbación, por actos de amenaza, manipulación, de chantaje, de humillación, de aislamiento, de vigilancia, de hostigamiento, control de creencias o decisiones o acciones, será sancionada de la siguiente manera. Bien, tenemos acá. Primero, si provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del funcionamiento integral de la persona, en ámbitos cognitivos, en ámbitos afectivos, somáticos, de comportamiento y de las relaciones, sin que causen impedimento de un desempeño de sus actividades cotidianas, será sancionada con la pena privativa de libertad de 30 a 60 días, es decir, 2 meses. ¿Okay? Aquí entran casos de acoso, por ejemplo. Sí, en casos de amenazas, pero no consumadas. Número 2, si se afecta de manera moderada en cualquiera de las dos áreas de funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social, que cause perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas, es decir, ya no puede ir a laborar, ir al colegio, etcétera, cause perjuicios de las actividades cotidianas y que por tanto requiere un tratamiento especializado en salud, especialmente de psicología, será sancionada con una pena de 6 meses a 1 año dependiendo del grado de afectación de la persona. Tercero, si se causa un daño psicológico severo, que aún con la intervención del especialista, del psicólogo, sea clínico o de cualquier índole, no se ha logrado revertir esos daños causados, será sancionada con la pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Bien, es muy explícito con respecto a la violencia psicológica.
Dentro de la violencia sexual, el Código Orgánico Integral Penal nos explica en el artículo 158 que contra la mujer o miembros del núcleo familiar, la persona que con manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar se imponga a otra y las obligue a tener, por ejemplo, relaciones sexuales u otras prácticas análogas, será sancionada con penas previstas en los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, que pueden abarcar una amplia gama de años por pena privativa de libertad. Todo depende del grado. No se puede decir unos años exactos. El juez será el competente en resolver cuántos años tenga que pagar una persona por una culpa cometida. Ahora, dentro de la contravención de violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, en el artículo 159, nos explica la violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. La persona que hiera, lesione, golpea a la mujer o miembros del núcleo familiar, causándole lesiones o incapacidad que no pase de 3 días, será sancionado con la pena de privativa de libertad de 7 a 30 días. En muchos de los casos hacen trabajo comunitario. Todo depende del grado de afectación. Entonces, aquí está la pregunta, ¿qué pasa si es que yo conozco mi entorno, que una persona tiende a ser agredida o una persona ha callado esto de la agresión física, psicológica, sexual, económica? ¿Qué es lo que se debe hacer? Entonces, ¿qué hago si sufro de violencia intrafamiliar? ¿Ok? Primero, en casos severos, tiene que ser consciente. A veces la persona vive en negación, vive en la esperanza que el agresor tiende a cambiar y esto es imposible. Entonces, cuando la persona se decide a denunciar, lo primero que tiene que hacer y lo más cercano es pedir ayuda a la UPC más cercana. Aquí los agentes van a ir a su hogar, van a arrestar al agresor, ¿ok? No importa que sea propiedad privada, ante delito flagrante ingresan a su domicilio porque usted lo permite y también pueden ayudar a la víctima a recuperar sus cosas o pueden llevarlo a un médico de flagrancia en casos, por ejemplo, de violación. ¿Ok? O también llamar al 911. Si constata que existe una agresión, por ejemplo, los vecinos, ya, el sospechoso debe ser detenido por los miembros de fuerzas públicas, si la policía. A la víctima se la auxilia con una ambulancia si que existieran lesiones. Tercer paso, denunciar de forma anónima a la línea 1-800 delito. Se designa una patrulla para que acuda al domicilio, auxilian a la víctima y la trasladan a la unidad de flagrancia para que presente la denuncia. Hay muchos casos que por estar dentro del domicilio no se logran ver estas agresiones, pero se escuchan. Entonces, ustedes pueden denunciar de forma anónima, especialmente en estos periodos de pandemia donde las personas están en casa. En las unidades de flagrancia del país, fiscalías, por ejemplo, se realiza una audiencia contra el agresor y se le dará a la víctima una medida de protección o boletas de auxilio. ¿Ok? O se le sacará al sospechoso del hogar, porque muchas veces es el dueño del hogar el que agrede. O también algunas medidas que pueden ayudar a la persona a evitar ser agredida posterior. Entonces, aquí a manera didáctica vamos a compartir lo que son las rutas de atención y denuncias en casos de violencia contra las mujeres o miembros del núcleo familiar en el sistema judicial ecuatoriano. Entonces, ya vimos que si nosotros evidenciamos que existe violencia, tenemos que llamar al 911, al 1-800 delito en el caso que deseen denunciar de forma anónima, a la Policía Nacional, a la red de salud en el caso de existir cualquier tipo de agresión, especialmente sexual, para que ellos realicen un tamizaje y eso envíen como evidencia, ¿no? Y también a los servicios de protección integral, que también se pueden dar en ciertas oficinas de los derechos humanos, ¿ok? Pero entre las primeras son las más usadas. ¿Qué pasa después? Se pide una protección. Cuando llegan a flagrancia, se pide una medida de protección. Esto lo pueden dar unidades judiciales, la Fiscalía General del Estado o la Junta Cantonal de Protección del Derecho, que sería la Junta Cantonal de Quito, ¿no? Y también
debe recordar que en el caso de tener agresión física, deben guardar este certificado médico porque corresponde hacer evidencia para ser presentados cuando un juez lo solicite. Entonces, cuando ustedes piden las medidas de protección, se puede solicitar lo que son boletas de auxilio, pueden ordenar una salida del domicilio en el cual habita el agresor, muchas veces es dueño del hogar él, entonces se pide que él salga del hogar. También un reintegro al domicilio de la víctima, es decir, si el dueño de la casa es el agresor, se solicita que él salga del hogar, así sea el dueño, y la víctima regresa a su hogar. Y medidas cautelares para que la persona no regrese al hogar, a seguir transgrediendo. Bien. También tratamientos especialmente psicológicos a la víctima y a la familia. Y en el caso de ser necesario, pues lo que se denomina el botón de pánico para tener contacto directo con los miembros policiales en la UPC más cercana. Bien, posteriormente a esto, pues en el caso de ser necesario, ustedes piden justicia. Se da un seguimiento en fiscalía, ustedes deben tomar un abogado, ya sea un público o un privado, e iniciar un proceso judicial fundamentando su demanda. Anexando las evidencias, recuerdan aquí el certificado médico, pues solo anexa y fotografía, etcétera, y esto pues se lo puede hacer. Primero, en unidades judiciales, en el caso de ser de tipo más leves, o sea, agresiones más leves, y en caso de ser agresiones mucho más fuertes, como por ejemplo de tipo de índole sexual, esto se lo realiza directamente en la Fiscalía General del Estado. Entonces, aquí, en el caso de ser ciertas agresiones no tan graves, estos ingresan a ser contravenciones. Esto se le puede realizar en unidades judiciales. Pero en casos de delitos más graves como los sexuales, pues ingresan a ser fiscalizados en la Fiscalía General del Estado. ¿Muy bien? Posteriormente se da lo que se denomina un juicio. Y en el juicio, pues el juez competente sabrá y determinará, pues, lo que se debe realizar o lo que se debe dictaminar con respecto al agresor y a la víctima. ¿Muy bien? Y con respecto a la víctima, tendrá que ser restituida en sus derechos, también en su aspecto psicológico, deberá tener atención en el caso de ser agresión, por ejemplo, sexual, en el caso de la salud, y una retribución económica por parte del agresor por todos los daños causados. ¿Bien? Entonces, para ser más breves, pues, ¿qué pasa aquí, no? Cuando ya se denuncia. El juez competente evoca conocimiento y califica. Envía medidas de protección para la persona que ha sido agredida. Se envía una citación a la persona, al agresor. Se pide también el testimonio anticipado de las víctimas y testigos y ordena prácticas de exámenes periciales, como por ejemplo en el centro de salud o el doctor que atendió la emergencia. Entonces, ¿qué hace la policía? La policía investiga, realiza diligencias, recopila evidencias, pruebas y declaraciones o los partes y ejecuta medidas de protección para la persona que ha sido victimizada. El equipo técnico, pues, dentro de Fiscalía realizarán pericias médicas, psicológicas y sociales. Estos aportarán con un informe pericial en el momento del juicio para el juzgamiento oportuno. Y los citadores realizan la citación por orden del juez para la persona, para el agresor, para que él también tenga la oportunidad de defenderse. ¿Ok? Posteriormente, dentro de la gestión del juzgamiento, cuando se da una audiencia, el juez interviene a las dos partes procesales, tanto el victimario como el agresor. Cada uno exhibe sus pruebas. ¿Ok? Eso se da en una audiencia. Posteriormente, el juez o jueza cuenta con los suficientes elementos respecto a los hechos de violencia denunciados. Entonces, si guardaron todas las evidencias, sean médicas, sean informes psicológicos, etcétera, esto ayudará a que dentro de la deliberación el juez sea competente y se dé cuenta quién miente y quién dice la verdad. Y posteriormente dará una sentencia.
en la cual la víctima siempre tendrá que ser restituida a sus derechos y posterior dará una sanción al victimario, que puede ser una sanción leve o una sanción de varios años con pena privativa de libertad. Y eso sería todo. Les agradezco mucho. Hasta luego.